Ya te has puesto en la presencia de Dios para hacer este ratico de oración. Y hoy quería yo ayudarte, hablándote de la conversión. Es un tema importante que continuamente nos lo encontramos en nuestra vida, porque cada vez que nos alejamos de Dios, pues tenemos que volver a Él. Y eso es la conversión, nuestra vuelta a Dios cada vez que le hemos perdido, que nos hemos separado de Él, ¿no? Y quería contarte una historia que leí el otro día de una conversión de un hombre que en el año 93 tenía 40 años, era un hombre de éxito, vivía en México, en la colonia del Valle, estaba casado, tenía una hija de 17 años que quería estudiar medicina, quería ser pediatra, y esos eran los amores de su vida. Su mujer y su hija, era feliz, le iba bien, tenía una empresa, era ingeniero, se había formado en Alemania, era muy buen ingeniero y también hablaba varios idiomas, lo que le facilitaba el trato con sus clientes. Creía en Dios, aunque no rezaba mucho, pero bien, sí, creía en Dios, más o menos, ¿no? Y él, en esta entrevista que le hacen, que es la que yo te estoy contando, la que yo leí, dice: algún día me preguntaron que cuál había sido el momento más feliz de su vida. Y dice: de inmediato respondí que cuando nació mi hija. Fue el día más feliz de mi vida. Y luego le preguntaron: oye, ¿y cuál ha sido el día más triste? Y contestó: pues el día en que fui a reconocer el cuerpo de mi hija, que un investigador privado había hallado tirado en un vertedero, allí muerta. 2 policías judiciales habían tratado a su hija con una brutalidad inconcebible, dice. Y cuenta él que cuando vio eso, pues quedó dominado totalmente por el odio y que ya no le importó nada. Vendió negocios, vendió una de sus casas, lo que quería era conseguir dinero, encargar unos investigadores privados que se enteraran de quiénes les habían hecho eso a su hija. Quería descubrir quién había cometido semejante brutalidad con su hija. Enseguida, al cabo del tiempo, pues descubrieron quiénes habían sido y fue en busca de ellos. Dice él que, cegado por la ira, compró un arma, una pistola de 9 milímetros, los encontró y la descargó sobre esos 2 hombres, matándolos a los 2. Pero se dejó una bala para él. Dice que se apuntó la pistola a la sien y accionó el gatillo. Sin embargo, la pistola se atascó. Cuenta él que era imposible que una pistola tan buena como la que se había comprado y de ese calibre que fallara. Pero falló. ¿Qué fue lo que pasó? Pues él dice que lo sabría más adelante, al cabo de los años, se dio cuenta, ¿no?, de que fue el Señor, fue Jesús, quien puso, dice él, su dedo ahí en la bala para que no saliera. Bueno, pues a los 4 años de hacer esto, pues fue sentenciado a 48 años de prisión y lo trasladaron al penal de Santa Marta, Catitla. Y cuando llegó allí, dice él, allí perdí lo último que me quedaba, que era el nombre y el apellido, y empecé a llamarme el Colillas. Dice que en los 26 años, en los primeros 26 años que estuvo en prisión, solo recibió 3 visitas en esos años. Y un día, cuando llevaba 18 allí en prisión, dice que un compañero en el patio, un compañero apodado el Mazapán, parece que aquí en las prisiones la gente pierde su nombre y todo el mundo tiene un apodo, ¿no? Bueno, pues el Mazapán, que no sabía leer, llevaba un libro y le dijo: oye, Colillas, tú que sabes leer, léeme un poco de este libro. Él cogió el libro y comprobó que era la Biblia. Y entonces lo abrió a voleo y leyó lo que se encontró allí. Y decía así: yo te quitaré tu corazón de piedra y te daré uno de carne. Cuando leyó esto, dice que de golpe cerró la Biblia y se quedó sobrecogido, ¿no? La abrió de nuevo, pero más adelante, también a voleo, porque no quería volver sobre ese punto, ¿no? Y entonces encontró otro pasaje del Evangelio de San Juan, esta vez. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
Y eso dice él que fue como un golpe de gancho a su corazón. Ahí empezó su conversión. Cuando se dio cuenta de que tenía que cambiar su corazón, de que Dios, de cuánto le amaba a Dios, a pesar de todo, a pesar de lo que a él le había ocurrido y de lo que él había hecho. Bueno, pues eso es lo que yo quería decirte hoy. Tu primera conversión tiene que ser siempre la del corazón. Así nos lo dice el Señor. Dice el Señor en el Evangelio, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuánto mal a veces se nos ocurre? ¿Cuántos malos pensamientos tenemos? Malos deseos, aunque se queden solo dentro de nuestro corazón y no salgan fuera. Bueno, pues todo eso hay que limpiarlo. Lo primero que hay que hacer es limpiar nuestro corazón. Señor, yo quiero un corazón como el tuyo, clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Y el Papa nos anima. Hace un par de años decía el Papa, ¿no? Hay que detenerse y tomar conciencia de nuestros propios fracasos. Hay que arrancar la mala hierba que todos llevamos dentro. No tardes en convertirte al Señor. No te asusten nunca de tus miserias, no te asusten nunca de tus debilidades. Mañana, dice el Papa, mañana procuraré que esto no vuelva a pasar. Esa es la actitud que hemos de mantener, no asustarnos de nuestros defectos, de nuestras debilidades. Piensa que a los héroes se les reconoce por sus heridas, por sus flaquezas. Si no tienes heridas, si no tienes flaquezas, no puedes ser un héroe. Quizá seas un dios con minúscula, pero no un héroe. Los héroes han tenido heridas, han tenido flaquezas, han tenido debilidades, pero las han superado. Y tú también las puedes superar con la gracia de Dios, como este personaje del que te acabo de hablar. Piensa que el Señor está siempre esperando que volvamos a Él, como el padre del hijo pródigo. Allí estaba siempre, esperando a que volviera su hijo. Y cuando vuelve, no le mete una bronca, no se enfada con él, no, le devuelve todos sus derechos, todos sus privilegios. Pero el Señor solo espera que demos la cara a nosotros, que no nos escondamos, que no nos disculpemos con excusas baratas. Lo hace todo el mundo, o hay gente peor que yo, o si usted supiera lo que la gente hace por ahí. No, déjate de excusas. Tú vuelve al Señor, acude a tu madre, acude a María, acude a Santa María, refugio de los pecadores. Y pídele que cuando pierdas a Cristo o te alejes de Él por el pecado, que hagas como hicieron los apóstoles. Buscar a María y permanecer con ella hasta que vuelva el Señor, como hicieron los apóstoles. Hasta que el Señor resucitó. ¿Dónde estaban ellos? Con María, la Madre de Jesús. Pues tú y yo vamos a hacer lo mismo. Que así sea.